Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana, a través de la Secretaría General de esta Cámara, inició la recepción por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE, de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de las y los 300 legisladores que ganaron en las elecciones del pasado 2 de junio. En igual número de distritos electorales, y que integrarán la 66ª legislatura. En la ceremonia de entrega, este martes 18 de junio, participaron la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y los consejeros Carla Humphrey, Claudia Zavala, Norma de la Cruz y Arturo Castillo. Esta documentación se registra en versión digital y es depositada en una bóveda bajo resguardo de la Cámara de Diputados. En la ceremonia, la secretaria de la Cámara, Graciela Báez Ricardes, recordó que la legislatura ahora en curso, la 65ª, y que concluye en agosto, recibió a las y los primeros legisladores electos de manera consecutiva. Y fue la primera en alcanzar la paridad total de género, contando con una mesa directiva integrada mayoritariamente por mujeres. Anunció la Secretaría General que para la integración de la próxima legislatura, el proceso comenzó con esta entrega por parte de los consejeros distritales de la documentación electoral hasta el jueves 20 de junio. Posteriormente vendrá la asignación de los legisladores por el principio de representación proporcional, también por parte del INE, y finalmente en agosto se realizará el proceso de credencialización para celebrar la sesión consecutiva de la 66ª legislatura el día 29 de agosto y el 1 de septiembre la sesión del Congreso General. La consejera presidenta Guadalupe Tadei hizo un reconocimiento a los consejeros distritales porque con su labor cotidiana, remarcó, se da cumplimiento a las reglas del juego electoral democrático que la Constitución establece, haciendo posible el cambio de la representación popular y de los poderes, en este caso el Poder Legislativo, por la vía pacífica. Vamos a esa crónica. La Cámara de Diputados dio inicio a la recepción por parte del Instituto Nacional Electoral de las constancias de mayoría relativa de las y los 300 legisladores que ganaron en las elecciones del pasado 2 de junio y que integrarán la 66ª legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La recepción empezó el martes 18 de julio de 2024 y continuará en los días posteriores. Al inaugurar el evento protocolario, la secretaria general, Graciela Báez Ricardes, reconoció al INE por su profesionalismo y transparencia en la organización y desahogo del proceso electoral. Para la integración de la próxima legislatura y en atención al marco normativo que regula este proceso, se tienen programadas las siguientes etapas. La primera de ellas, que inicia en este momento y que consiste en que las y los presidentes de los consejos distritales remitan la documentación electoral a la Secretaría General, a partir de hoy y hasta el 30 de junio, periodo en que recibiremos las constancias de mayoría y validez con los nombres de los 300 ciudadanos que el INE consignó en sus cómputos distritales. Posteriormente, corresponderá la asignación de los diputados y diputadas por el principio de representación proporcional y en cumplimiento con lo que disponen los artículos 327 y 328 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El INE en su momento expedirá a cada partido político las constancias de asignación proporcional, lo que con oportunidad se hará de conocimiento a la Secretaría General. A su vez, recordó hechos históricos de la 65ª legislatura. Para empezar, fue la primera legislatura que recibió a las y los primeros legisladores electos de manera consecutiva. Fue también la primera legislatura en alcanzar la paridad total de género. En cuanto a la integración de la mesa directiva, quiero resaltar que prácticamente estuvo integrada por mujeres. Asimismo, se ha consolidado el trabajo semipresencial, permitiendo llevar a cabo sesiones de pleno, comisiones y órganos de gobierno en esta modalidad, convirtiéndolo en un avance de innovación legislativa, mismo que ha sido replicado por varios congresos estatales. También, por primera vez, es posible realizar actas de entrega-recepción de manera digital gracias al trabajo del órgano interno de control de esta soberanía.
Posteriormente, la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, reconoció la labor de quienes están al frente de los consejos distritales, ya que, agregó, gracias a su trabajo, fue posible que todas las reglas establecidas en la Constitución política, en la ley y en la reglamentación secundaria se respetaran. Como siempre, ante una compleja organización de este tamaño, que como ustedes lo saben perfectamente, de las más complejas que ha tenido la historia democrática de nuestro país, se enfrentan retos en el momento de la ejecución del proceso electoral, pero también durante la jornada. Y por eso, durante la jornada y durante los cómputos. Y por eso recalco el reconocimiento mayormente a los consejos distritales. Se recontó más del 70% de los paquetes electorales. Eso hace que el trabajo de las mesas directivas de casilla se confirme, se le dé certeza jurídica y podamos hoy estar aquí entregando estas constancias. Al evento acudieron el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Hugo Cristian Rosas, las y los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Asimismo, Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, y las y los presidentes de los consejos distritales. El martes 18 de junio, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó, entre otros asuntos, el informe de lo realizado en la 65ª legislatura. Se trata de un órgano encargado de dictaminar proposiciones que sugieren la realización de sesiones solemnes para reconocer a instituciones, ciudadanos o hechos históricos a nombre de la Cámara. Resolver consultas respecto a la aplicación del reglamento, pero también emitir criterios para las inscripciones de honor que se propongan y elaborar proyectos de reforma sobre las reglas que rigen el quehacer de las y los diputados. Fue una sesión en la que se hizo un balance positivo de lo realizado, tanto porque todas sus resoluciones fueron de consenso, como por la reforma avalada por el Pleno para que sobrevivan en las siguientes legislaturas solo las iniciativas que sean dictaminadas ahora, cerrándole así el paso al rezago parlamentario. En los posicionamientos de las y los integrantes de esta comisión, destacó la satisfacción de haber concretado el proyecto de libro Muro de Honor, un compendio de próxima publicación con los héroes, heroínas, hazañas, instituciones y frases inscritas en letras de oro en el recinto parlamentario, cuyo contenido comparte los 63 decretos que hasta ahora emitió esta Cámara sobre las letras de oro que resumen acontecimientos y personajes que configuran esa historia que colectivamente valoramos. Desde el decreto 1, que declaró benemérito de la patria a Hidalgo, Abasolo, Aldama, Morelos, hasta los que recientemente permitieron llevar al muro del recinto de San Lázaro a Herminia Galindo y a Elvira Carrillo en la anterior legislatura, así como el bicentenario de la Armada de México y en la actual a Felipe Ángeles, a Gilberto Bosques y la inscripción más reciente, 2023, año del bicentenario del Heroico Colegio Militar. Vamos a esa reseña. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el martes 18 de junio su informe de actividades marzo-mayo de 2024, así como su informe final de labores correspondiente al periodo octubre de 2021 a agosto de 2024 de la 65ª legislatura. Al respecto, el diputado Casimiro Zamora Valdés reconoció la conducción de los trabajos, los esfuerzos y aportaciones para hacer más y mejores cosas. Destacó la importancia del acuerdo tomado hace 2 meses para que las iniciativas pendientes pierdan vigencia y se retomen en la siguiente legislatura. Así que en el caso de las iniciativas que quedaron de su servidor y yo sé que muchos de ustedes, correrlas nuevamente a través de algunos de los compañeros o compañeras de la próxima legislatura para darle ese seguimiento, pedirles darle el seguimiento que quisiéramos que llegara a feliz puerto. La diputada Sonia Rocha Acosta, presidenta de la comisión, afirmó que en esta comisión las diferencias partidistas y puntos de vista distintos no evitaron el diálogo y los acuerdos para aprobar las reformas y ordenamientos que el Congreso mexicano requiere para cumplir con las funciones que le otorga la Constitución política. Que al inicio de esta comisión, y a diferencia de muchas comisiones,
por tratarse de un tema al interior de la Cámara, de cómo nos regulamos, de cómo nos dirigimos, de lo que tenemos que hacer para el buen funcionamiento legislativo de la Cámara, quedamos en un acuerdo precisamente de que las iniciativas que salieran a flote, de todas las que llegaron, fueran por consenso, que estuviéramos todos los grupos parlamentarios de acuerdo, que buscáramos el cómo sí, que modificáramos lo que se tuviera que hacer para así avanzar. Al informar sobre la conclusión de la elaboración del libro Inscripciones de Honor en el recinto de la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura, la diputada Rocha Acosta dijo que ya se cuenta con el producto final, elaborado con el apoyo de la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados, de la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museos de la Cámara de Diputados. En virtud de los tiempos ya no fue posible, ya no será posible realizar una edición impresa, que era la idea. Será una actividad pendiente para la siguiente legislatura si es que desea retomar el proyecto, pero al menos se logró concluir esta versión de manera electrónica, que a la brevedad será difundida por el micrositio de la comisión, y solicitaremos se ligue de alguna manera a la página principal de la Cámara de Diputados para que sea de consulta fácil. La diputada Noemí Berenice Luna Ayala reiteró su respeto a las y los integrantes de la comisión y resaltó la coordinación que, en una instancia que tiene repercusiones directas en el trabajo legislativo, no es sencillo, y más cuando se deja un legado. Creo que un compromiso de todas y todos los legisladores, independientemente del partido político del que provengamos, es generar un legado para México, y la historia es parte de ello. Por supuesto que en la medida de lo posible, desde la comisión que me otorgue la próxima legislatura, si aquí estoy, pues comprometerme a impulsar la impresión de este libro, que da cuenta de una partecita del mucho trabajo que hicieron todas y todos los integrantes de esta comisión. Enhorabuena. El diputado Miguel Samano Peralta estimó que la comisión es de las más relevantes en la vida parlamentaria, por el impacto de su labor en la actualización del marco jurídico que rige el funcionamiento y organización del Poder Legislativo. Con resultados concretos y haciendo equipo, se demostró que la diversidad de ideas fortalece la labor legislativa y que el logro de objetivos compartidos se puede alcanzar cuando se privilegia el respeto, la tolerancia y el diálogo constructivo. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de junio, en la sede del Senado de la República, se aprobó por unanimidad un exhorto a la Junta de Coordinación Política, la JUCOP, que está conformada por los líderes de las 7 bancadas que conforman esta Cámara de Diputados. El llamado es a que amplíen el diálogo, que haya máxima difusión y participación de todos los sectores de la sociedad en discutir las iniciativas de reforma constitucionales que el Ejecutivo Federal envió a esta Cámara el 5 de febrero. Por lo tanto, debe organizar foros a nivel nacional y regional, presenciales, a distancia, en los que se aborden los temas centrales de la propuesta en materia judicial, cuya centralidad radica en establecer el voto universal directo y secreto para definir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que la idea es escuchar las diversas posturas de personas interesadas e involucradas sobre cómo deben operar y cuáles serían los mecanismos democráticos de esa elección, y qué cambios se requieren en la organización del Poder Judicial, pero también del Consejo de la Judicatura Federal. El exhorto, que previamente se formuló y avaló en la primera comisión de la Comisión Permanente, plantea que las y los diputados realicen estos foros bajo la figura de Parlamento abierto, dándole difusión en el canal del Congreso y en diversas plataformas. Todas las bancadas de la Comisión Permanente respaldaron este llamado después de un debate en el que Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México confiaron en que para septiembre se concretará esta reforma al Poder Judicial y que en el 2025 el INE estaría organizando esa primera elección, para lo cual se asignarían recursos necesarios y suficientes.
La oposición llamó a preservar los derechos laborales de los más de 1.600 juzgadores que podrían ser afectados con esta reforma, así como a tomar las previsiones necesarias para evitar que el crimen organizado se infiltre en los futuros mecanismos de elección directa. Vamos a la crónica de ese debate. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el miércoles 19 de junio, en votación económica, exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que amplíe el diálogo para analizar y discutir las iniciativas de reformas constitucionales presentadas a esta Cámara por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024. Al respecto, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz mencionó que ese cúmulo de propuestas respeta el apartado central de la iniciativa, que es que haya voto popular para elegir a los jueces y magistrados, pero el cómo hacerlo será nuestra tarea. Medio, el artículo 26 obliga a que el programa de gobierno, quizás registrado como plataforma electoral, se convierta en un plan nacional de desarrollo y rija todos los planes y programas de administración pública y hasta el presupuesto. Indirectamente debe inferirse eso. Pero no está tampoco blindado jurídicamente el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues ahora hay una iniciativa más 19, una central del Poder Ejecutivo de su titular y 19 legisladores más que proponen en la materia de reforma al Poder Judicial diferentes cosas. Algunas se acercan a la propuesta del presidente, otras no. Todas están consideradas en los papeles de trabajo que tienen ahorita pues el nivel de anteproyecto de dictamen y que será enriquecido con la participación de ustedes. El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara expresó que se debe plantear una reforma jurídica integral que tenga un verdadero impacto en las y los mexicanos que claman por una justicia pronta y expedita. Mencionó que transformar la impartición de justicia requiere un profundo e informado debate nacional y la magnitud de esta reforma requiere paciencia en la reflexión. Estos nuevos espacios de diálogo deben ser foros en los que se discutan los temas centrales del funcionamiento no solo del sistema judicial en el ámbito federal, sino meternos también al tema del ámbito judicial local. Ahí es donde también está gran parte del problema, como en otros asuntos que son garantizar y mejorar el acceso a la justicia de todos y todas las mexicanas. La diputada Sue Ellen Bernal Volnik consideró necesario ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad, dado que es esencial que los parlamentos abiertos no sean meros ejercicios de simulación, sino sean genuinos y efectivos para lo que son creados. Es esencial que los parlamentos abiertos no sean meros ejercicios de simulación. Y no los acusamos así porque, como decían hace un momento, son tácticas dilatorias, de ninguna forma. Únicamente hablamos sobre la experiencia que hemos tenido en otros parlamentos abiertos. El diputado Benjamín Robles Montoya dijo que se realizarán los foros en los que se escucharán diversas ideas, posturas, y si convencen esas posturas, se enriquecerá la reforma. Le pese a quien le pese, la gente expresó en las urnas su apoyo a esta propuesta y nosotros les decimos, no les vamos a fallar. El Poder Judicial tiene que ser reformado, porque no puede seguir como está. No podemos seguir teniendo un Poder Judicial que solape a los evasores fiscales. Un Poder Judicial cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el presidente de la República, como si su responsabilidad fuese mayor. En el apartado de la agenda política, las y los diputados de México que participan en la Comisión Permanente fijaron postura en torno a las reformas que se perfilan para el inicio de la siguiente legislatura, en tanto ya fueron señaladas como prioridad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. El diputado Carlos Alberto León García, de Movimiento Ciudadano, se refirió a los pendientes en salud,
como el desabasto de medicamentos, así como en seguridad, y se pronunció por asumir que las respuestas pendientes a estos problemas también deben definirse como prioritarias. De Acción Nacional, el diputado Ignacio Loyola Vera habló de ir pensando ya en la concordia en el país, al tiempo que manifestó que nadie podría estar en desacuerdo con el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, la ampliación de las becas escolares, la eliminación de la reelección legislativa y los cambios a la ley del ISSSTE, así como el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero alertó, al igual que su compañero de bancada, Juan Carlos Maturino Manzanera, que en el caso de la reforma al Poder Judicial se debe evitar su politización y el confundir impartición de justicia con procuración. Del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz expresó que las reformas ya perfiladas como prioritarias conforman la ruta para consolidar un régimen en donde predomine el interés colectivo, erradicando toda clase de privilegios, y que si bien desde hace tiempo se viene planteando la necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial, nunca se había presentado el momento político para transformarlo desde sus cimientos. La diputada Jacob Polemski de Morena asumió que efectivamente es tiempo de trabajar por la conciliación, aclarando que la reforma judicial que se plantea no pretende el control de los jueces, sino erradicar la corrupción que hasta ahora ha evitado democratizar las decisiones. Se trata, sostuvo la parlamentaria, de que el pueblo tome su justo papel en este proceso. Vamos al debate del apartado de la agenda. En la sesión de la Comisión Permanente del 19 de junio de 2024, legisladoras y legisladores abordaron en el apartado de agenda política el tema Segundo piso de la Cuarta Transformación. Diputadas y diputados hicieron uso de la tribuna para referirse a la reforma al Poder Judicial. La diputada Jacob Polemski Gurbitz comentó que la reforma al Poder Judicial es la que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello. Se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones. Se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. El diputado Ignacio Loyola Vera hizo un llamado a la concordia en el país, ya que consideró que es fundamental matizar y reducir la división que actualmente se vive en el país. ¿Qué me garantiza a mí que una persona que es electa por el pueblo, léase diputado, senador, presidente de la República, gobernador, presidente municipal, no va a ser corrupto? Eso no es una vacuna. Ese es un error el que estamos cometiendo en este momento. Yo les diría, tengan cuidado con las encuestas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un error emanado de una encuesta. De una encuesta que me gustaría saber cuántos sí fueron a votar. Porque ahí no fue como esta, de que te iban a preguntar. La encuesta era que tú ibas a un módulo para votar. En su intervención, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz expresó que la reforma al Poder Judicial cuenta con un gran respaldo demostrado por la ciudadanía en las urnas y en las recientes encuestas. Desde hace décadas, la academia y diversas organizaciones han propuesto cambiar el modelo de designación de ministros y separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura para que se convierta exclusivamente en un tribunal constitucional, cuyas labores dejen de ser administrativas. Por lo cual, hoy en día no pueden decirse sorprendidos. Es innegable que a la gente en las calles le parece que en este país la justicia es para quien puede pagarla. Por eso es necesario hacer algo para que esta situación cambie y los mexicanos tengamos garantizado el acceso a la justicia sin importar nuestra condición económica o nuestro estrato social. El diputado Carlos Alberto León García comentó que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, pero los resultados por número indican lo contrario. Así lo señaló. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se han dejado de realizar 46 millones de consultas a los mexicanos. En el sótano, el desabasto de medicamentos que provocó
y ha causado la muerte de 4,000 niños con cáncer en todo el país. No han sido capaces en todo el sexenio de atender una necesidad tan urgente que tanto duele a quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Es un gobierno desvariado, es un legislativo insensible cuando en este país muere un niño porque no hay tratamiento y no puede ser atendido de cáncer. Concluimos aquí la emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.